Hey, ¿qué pasa, mateadictos? ¿Qué tal están? Espero que tengan un día increíble. En este video vamos a continuar con nuestro curso de dinámica de fluidos y vamos a hacer un ejercicio donde vamos a utilizar la ecuación de Navier-Stokes en coordenadas rectangulares. El problema nos dice que aceite de densidad ρ y viscosidad μ se drena de manera estable hacia abajo al lado de un plato vertical. Dice como se muestra en la figura. Dice, después de una zona desarrollada cerca de la parte superior del plato, la cámara de aceite se convierte independiente del eje Z. Dice, como con una anchura constante, delta. Dice, asume que W es igual a W de X, es decir, que W, la componente W de la velocidad, solamente depende de X. Dice, y que la atmósfera no ofrece resistencia a la superficie de la cámara de aceite. Dice, inciso A, resuelve las ecuaciones de Navier-Stokes para W de X y muestra una aproximación. Inciso B, suponga que el grosor de la cámara delta y la pendiente del perfil de velocidad en el muro, es decir, la parcial de W con respecto de X, son medidas con un láser Doppler anemómeter. Dice, encuentra una expresión para la viscosidad del aceite, μ, como una función de ρ, delta, la gravedad y pues la pendiente del perfil de velocidades, ¿no? Entonces, bueno, como habíamos dicho en anteriores videos, lo primero que tenemos que hacer para resolver estos problemas es poner nuestras consideraciones. Nuestra primera consideración es flujo en la dirección de z. Eso también nos lo dice el problema y también pues lo podemos ver visualmente, ¿no? Como el flujo, ahí se ve que va a ser generado debido a la gravedad, podemos ver que el flujo va a ir hacia abajo, es decir, solamente en la dirección de z. Entonces, como solo hay flujo en la dirección de z, la componente nu de la velocidad y la componente en y de la velocidad van a ser iguales a ceros, es decir, u igual a v igual a 0. La segunda consideración es flujo estable, que como habíamos dicho en otros videos, esto implica que la parcial con respecto al tiempo va a ser igual a 0. Tenemos que nuestra tercera consideración es flujo completamente desarrollado, que va a ser que la parcial con respecto de z va a ser igual a 0. Y esa va a ser nuestra consideración 3. Y bueno, ¿cómo podemos reconocer un flujo completamente desarrollado? Por ejemplo, un flujo completamente desarrollado, en este caso, siempre que planteemos eso va a ser en la dirección del movimiento. Por ejemplo, aquí fue en dirección z, por eso es que nuestra parcial con respecto de z es igual a 0. ¿Y cómo lo podemos visualizar? Por ejemplo, si en este dibujo nos fijamos, el perfil de velocidad va a ser algo así más o menos. Va a ser... Un momento. Va a ser algo así. Cerca del muro, por la condición de no deslizamiento, no va a haber flujo. Y va a ir aumentando conforme se separa de lo que viene siendo la superficie del plato. ¿Y cómo podemos reconocer si es un flujo completamente desarrollado? Si es un flujo completamente desarrollado, esta distribución de velocidades va a ser la misma eh, conforme te mueves alrededor del eje Z. Por ejemplo, si nos paramos, por ejemplo, en esta parte de aquí, de nuestro flujo, va a tener esta distribución de velocidades. Y si nos paramos, por ejemplo, en este otro punto de aquí del flujo, también va a tener esta distribución de velocidad. Si no tuviera esa misma distribución de velocidad en este punto que dibujamos, el segundo, entonces ahí no sería un flujo completamente desarrollado. Y bueno, ¿cómo se vería un problema donde no fuera un flujo completamente desarrollado? Yo diría que el problema no lo tiene que mencionar y tiene que darte alguna especificación de cómo variaría ese flujo con respecto al eje Z.
Esto, repito, solamente se plantean flujos completamente desarrollados en la dirección a donde se mueva el flujo como tal. La verdad no me ha tocado ver ningún problema donde no sea un flujo completamente desarrollado, pero no hay que eliminar la posibilidad de que exista un flujo de este. Bueno, una vez explicado cómo sería un flujo completamente desarrollado, pues continuamos, ¿no? Con nuestras consideraciones. Un momento. Otra consideración sería, y es algo que nos dice el problema, sería que no hay fricción entre el fluido y la atmósfera. En este caso podemos ver a la atmósfera como el aire. Y otra consideración es que es flujo incompresible. También nos lo menciona el problema, si no mal recuerdo. Sí, al principio nos dice que es flujo incompresible y flujo con viscosidad constante, que también nos lo dice el problema al inicio. Otra consideración es que no hay variaciones de flujo en Y, es decir, que la parcial con respecto de Y va a ser igual a 0. Esto lo podemos ver ya que en el enunciado no nos dice si hay una diferencia de presiones o algo de ese estilo. Si no nos lo menciona, nosotros podemos suponerlo como 0, ¿ok? Y otra consideración es que solo hay gravedad en el eje Z. Y aparte que va en el eje, o sea, va, como podemos ver también a la gravedad como un vector, tenemos que va a ser igual a menos gravedad, ya que este va hacia abajo, en dirección contraria al eje positivo Z. Entonces, gravedad en Z es igual a la menos gravedad, ¿ok? Y otra cosa es que no hay gradientes de presión en el. Disculpen, aquí me confundí en algo. Aquí en esta consideración de aquí, dije que no había gradientes de presión en el eje Y, creo. O algo así, disculpen, ahí no me di cuenta bien qué dije, pero la consideración 4 es no hay variaciones de flujo en el eje Y, ¿no? Y eso nos implicaría que la parcial con respecto de Y es igual a 0. Si se pueden dar cuenta, pues el problema como tal ni siquiera nos muestra el eje Y, pero aunque lo. ¿Cómo decirlo? Realmente, como no hay ninguna condición o alguna cosa que haga que el flujo varíe con respecto al eje Y, nosotros podemos considerar que las parciales con respecto a Y van a ser igual a 0, ¿ok? Y ahora sí, en la consideración 6 es que no hay gradientes de presión en el eje Z, es decir, que las parciales de la presión con respecto de Z va a ser igual a 0. Y esto, ahora sí es con lo que les había dicho en el 4, que como el enunciado no nos menciona que va a haber alguna diferencia de presiones entre alguna de las zonas del fluido, entonces nosotros podemos suponer que los gradientes de presión van a ser iguales a ceros. En este caso el gradiente de presión en Z, que es el que nos va a interesar, ahorita les voy a mostrar por qué, va a ser. Ahora sí, lo siguiente que tenemos que hacer es establecer nuestra ecuación de gobierno, que van a ser las ecuaciones de Navier-Stokes. Vamos a tener nuestras ecuaciones de Navier-Stokes en X, en Y y en Z, como lo habíamos visto en el video de teoría. Ahí aparecen estas ecuaciones. Y bueno, aquí lo único que vamos a hacer, no los voy a mencionar todos como los dije en el video de teoría porque sí sería un poco pesado. Lo único que vamos a hacer es enfatizar en qué términos se nos pueden eliminar debido a nuestras consideraciones que hicimos anteriormente. Por ejemplo, todos estos primeros 4 términos se pueden eliminar, van a ser iguales a ceros, debido a la consideración 1 que decía que el flujo en U es igual a 0. Por eso todos esos términos pueden ser iguales a 0. Disculpen. El gradiente de presión en el eje X va a ser igual a 0 debido a la consideración psico, que dijimos que. Disculpen, aquí creo que incluso me equivoqué. Más bien era aquí. Que la gravedad en X, este de aquí, debe ser igual a 0 debido a la consideración 5, que nos dice que solamente hay gravedad en el eje Z. Es decir, que la gravedad en X debe ser igual a 0, ¿no? Ok. Ahí nomás para que lo consideren. Luego, de los otros 3 términos restantes que multiplican a mu,
van a ser igual a ceros también por la consideración 1 de que el flujo va en dirección de z, y esto implica que tanto u como v van a ser iguales a 0. Luego, en las ecuaciones de Navier-Stokes, en el eje y, tenemos que los primeros 4 términos se van a eliminar por la consideración 1, igualmente, que v era igual a 0, entonces todo esto es igual a 0. Tenemos también que ρ por la gravedad en y va a ser igual a 0, por lo que dijimos de que solo hay gravedad en el eje z, entonces esto va a ser igual a 0. Bueno, g de y va a ser igual a 0, y por esto este término va a ser igual a 0. Y de la misma manera, los términos de la derecha van a ser iguales a 0, debido a que v es igual a 0. Y ya poniéndonos en la ecuación de Navier-Stokes en el eje z, vamos a tener que el primer término va a ser igual a 0 por la consideración 2, que era flujo estable. El segundo término va a ser igual a 0 debido a la consideración 1, que nos dice que u es igual a 0. También, como v era igual a 0 ya que solo hay flujo en w, este tercer término también es 0. Este cuarto término también se hace 0 debido a la consideración 3, que nos decía que era un flujo completamente desarrollado, por lo cual las parciales con respecto de z eran iguales a 0. Dijimos por la consideración 6 que no había gradientes de presión en el eje z. Y otra cosa, como dijimos que no hay nada que genere variaciones en el eje y, las parciales con respecto de y eran iguales a 0, era nuestra consideración 4. Entonces este término también es igual a 0. Y también en nuestro último término se hace igual a 0, debido a que dijimos que era un flujo completamente desarrollado, por lo que las variaciones con respecto de z eran iguales a 0. Ok, entonces, si nos damos cuenta, al momento de resumir lo que hicimos ya, nos quedaría, por un lado, que menos el gradiente de presiones con respecto de x va a ser igual a 0, ya que todos los otros términos fueron eliminados, ¿no? En el segundo, tenemos que este término de aquí también va a ser igual a 0. Y bueno, como nosotros estamos buscando cómo sería la velocidad, el perfil de velocidad, que era w, entonces lo que nos va a interesar es lo que sobrevive de estos términos de aquí. Y bueno, si se fijan, lo que va a sobrevivir va a ser este término de aquí y este término de acá, ¿verdad? Entonces, tenemos que la ρ gravedad por z, que habíamos dicho que iba a ser igual a, bueno, que como g de z iba a ser igual a menos g, vamos a tener que ese término va a ser igual a menos ρ por la gravedad, que va a ser igual a, si se fijan, si despejamos ese término del otro lado, nos va a quedar con signo negativo, entonces nos va a quedar menos μ por la derivada segunda de w con respecto. Entonces, si despejamos pasamos del otro lado a la viscosidad dividiendo, nos quedaría que la segunda derivada parcial de w con respecto de x dos veces va a ser igual a ρ por la gravedad dividido entre la viscosidad. Luego, si integramos una vez, nos va a quedar que la parcial de w con respecto de x va a ser igual a la integral de ρ por la gravedad sobre μ diferencial de x. Y como ninguno de estos depende de x, nos va a quedar una integral directa, ¿no? Nos va a quedar igual a ρ gravedad por x sobre la viscosidad más alguna constante C1. Y aquí, bueno, para poder encontrar esta constante tenemos que establecer condiciones de frontera. Y para establecer la consideración de frontera que nos va a permitir, en este caso en específico, encontrar la primera constante, tenemos que recordar una cosa, que serían los esfuerzos cortantes en coordenadas rectangulares. Estas fórmulas las pueden encontrar en el primer video de teoría acerca de ecuación de continuidad y de momentum lineal en forma diferencial.
Ahí pueden encontrar esas ecuaciones. Y bueno, recordando que tau de xy igual a tau de yx igual a mu de, bueno, la parcial de v con respecto de x más la parcial de u con respecto de y, y que tau de yz igual a tau de zy es igual a mu que multiplica la parcial de w con respecto de y más la parcial de v con respecto de z, y que tau de xz es igual a tau de zx, que es lo mismo que mu, que multiplica a la parcial de w con respecto de x, más la parcial de u con respecto de z. Y si se fijan, bueno, como dijimos en el video de teoría, el esfuerzo cortante que vamos a escoger va a estar de acuerdo con los sufijos, ¿no? Donde el primer sufijo, por ejemplo aquí, ese nos indica el plano en el que nos situamos, donde va a estar dado el esfuerzo cortante, y z es la bueno, el segundo sufijo es la dirección en donde se da ese esfuerzo cortante. Por ejemplo, en este problema de aquí, si nos podemos dar cuenta, entre lo que viene siendo el aire y el flujo, nos podemos, ¿cómo decirlo? En este problema de aquí, si queremos encontrar el esfuerzo cortante que hay entre lo que viene siendo el aire y lo que viene siendo la cámara de aceite, nosotros sabemos que el esfuerzo cortante, o lo podemos suponer de manera rápida, va a ser dado por una fuerza que va en esta dirección. Bueno, disculpen, siendo un poquito más correctos, sería para este lado, ya que tenemos que el aire se va a mover hacia, perdón, la cámara de aceite se va a mover hacia abajo, y vamos a tener que la fuerza de fricción va a tender a ir hacia arriba, ¿no? Ya que va en dirección contraria a lo que viene siendo el movimiento de nuestro fluido. Y bueno, esta fuerza nos va a generar también un esfuerzo debido a esa fricción, y va a ir en la misma dirección, es decir, en dirección contraria a la dirección del fluido. Y si se fijan, es un esfuerzo cortante. Bueno, como vimos en las fórmulas, por ejemplo, tau de xz nos indicaría, por ejemplo, el primer sufijo nos va a indicar el plano en el que estamos. Por ejemplo, justamente en la capa que hay entre la cámara de aceite y la cámara de aire, podemos ver a esta línea de aquí. Esta línea de aquí. Y si se fijan, esa línea está situada en el eje X. Ajá. Entonces, si nosotros hiciéramos un plano en el eje X, nos quedaría que estaría situado justamente en esta capa límite que hay entre la cámara de aceite y el aire. Entonces, por eso sabemos que nuestro primer sufijo va a ser X, ya que es el plano en el que se encuentra esa capa entre la cámara de aceite y el aire. Y nuestro segundo sufijo va a ser Z, porque el esfuerzo se está dando en la dirección del eje Z. ¿Ok? Si el esfuerzo cortante se estuviera dando para acá, bueno, se va a ver un poco raro, pero para acá, que fuera en el eje Y, siendo este el eje Y de aquí, entonces nuestro segundo sufijo sería Y. Y si se dan cuenta, seguiría estando sobre el eje X, el plano donde se está generando o se está llevando a cabo el esfuerzo. ¿Ok? Entonces, bueno, habiendo explicado esto, vamos a tener que el esfuerzo cortante que nos interesa va a ser tau de xz. ¿Ok? Y bueno, ¿para qué nos va a servir todo esto, no? ¿O por qué nos interesa cuál es el esfuerzo que se genera en nuestro fluido? Bueno, como estamos trabajando con un flujo en X y en Z, y tenemos que no hay fricción entre el aire y el fluido, es decir, tau de xz, que fue lo que acabamos de decir, que va a ser el esfuerzo cortante que nos interesa, va a ser igual a 0. No sé si esto se entiende bien. Como hemos dicho antes, que el esfuerzo se genera por la fuerza de fricción, y como no hay fuerza de fricción entre el aire
y el flujo, que el problema mismo nos lo dice, entonces este esfuerzo constante va a ser igual a 0. Y esto nos sirve que utilizando las fórmulas que habíamos visto anteriormente, que eran estas de aquí, entonces podemos decir que tau de xz va a ser igual a 0 y que va a ser igual a mu, que multiplica la parcial de w con respecto de x más la parcial de u con respecto de z. Pero si nos damos cuenta, este segundo término va a ser igual a 0 debido a nuestra consideración 3, que era que no había variaciones del flujo con respecto al eje z. Este de aquí era un flujo completamente desarrollado, perdón. Entonces para esto lo que nos va a servir es para hacer esta declaración, ¿no? Que mu por la parcial de w con respecto de x va a ser igual a 0. Pero como mu es distinto de 0, entonces esto, como uno de los dos términos debe ser 0 para que se cumpla esta igualdad, entonces lo único que nos queda es que la parcial de w con respecto de x sea igual a 0. Y esto va a ser en x igual a delta, ya que estamos hablando justamente en la parte donde está esta capa límite entre el aire y el aceite, que es donde se daría, donde no existe efectos de fricción. Entonces lo que podemos decir es que sabemos que la parcial de w con respecto de x es igual a 0 en x. Y bueno, ¿esto para qué nos va a servir? Si se fijan, en esta ecuación diferencial, bueno, si podríamos decir en esta ecuación a la que llegamos de que la parcial de u con respecto de x será igual a ese término de acá, lo que acabamos de calcular o de definir nos puede servir como una condición de frontera. Es decir, podemos evaluar en esta ecuación x igual a delta y este término de acá debe ser igual a 0, ¿no? Entonces, si evaluamos la condición de frontera, nos va a quedar que 0 va a ser igual a, que era la parcial de w con respecto de x, va a ser igual a ρ por la gravedad por delta sobre mu más la constante 1. Y de aquí podemos sacar a la constante 1, que sería igual a menos ρ gravedad por delta sobre mu. Y pues ya podemos decir, sustituyendo esta constante en la ecuación que teníamos antes, tendríamos que la parcial de w con respecto de x es igual a ρ por la gravedad por x sobre mu menos ρ gravedad por delta sobre mu. Factorizamos ρ gravedad sobre mu y nos queda que la parcial de w con respecto de x va a ser igual a ρ gravedad sobre mu, que multiplica a x menos delta. Y bueno, si volvemos a integrar, vamos a tener que w de x va a ser igual a ρ gravedad sobre 2 mu. Bueno, aquí integramos de tal manera que dijimos que u era igual a x menos delta, ¿ok? Y nos quedaría, la integral de eso nos quedaría u cuadrada sobre 2. Es por eso que sale el medio y el cuadrado. Entonces nos quedaría ρ gravedad sobre 2 mu por x menos delta al cuadrado más la segunda constante. Y ya para obtener esta segunda constante ya va a ser algo más sencillo. Simplemente vamos a utilizar el concepto de la condición de no deslizamiento que hay entre como en esta capa límite, que es decir que el flujo que está en contacto con el plato no va a haber ningún tipo de movimiento. Es decir que por la condición de no deslizamiento tenemos que w va a ser igual a 0 en x igual a 0, ¿ok? Entonces tenemos que 0 va a ser igual a ρ gravedad sobre 2 mu, que multiplica a delta cuadrada. Esto lo único que hicimos es evaluar w igual a 0. O sea, y bueno, a esto le vamos a sumar la segunda constante. Entonces, de haber aplicado esta condición de frontera, entonces lo que vamos a hacer es encontrar a C2, ¿no? C2 va a ser igual a menos ρ gravedad sobre 2 mu por delta cuadrada. Entonces ya lo único que tenemos que hacer es sustituir esa constante 2. Nos va a quedar entonces que w va a ser igual a ρ gravedad sobre 2 mu, que multiplica a x menos delta al cuadrado, menos ρ gravedad sobre 2 mu y bueno, ya nada más lo que vamos a hacer es, para dejar esta ecuación de una manera más bonita, más reducida, se podría decir,
Lo primero que vamos a hacer va a ser factorizar el rho gravedad sobre 2μ, ¿no? Y nos va a quedar rho gravedad sobre 2μ, que multiplica a x menos delta al cuadrado menos delta cuadrada. Y ahora lo que vamos a hacer es desarrollar este término, ¿no? Nos va a quedar que va a ser igual a rho gravedad sobre 2μ, que multiplica a x cuadrada menos 2 delta x más delta cuadrada, eso que viene de desarrollar ese término de aquí, menos delta cuadrada. Y si nos fijamos, podemos eliminar este delta cuadrada con este delta cuadrada. Nos va a quedar entonces que W va a ser igual a rho gravedad sobre 2μ, que multiplica a x cuadrada menos 2 delta x. Y ese va a ser nuestro, ¿cómo decirlo? Nuestro perfil de velocidad, que va a ser nada más en el eje Z. Esa va a ser entonces nuestra respuesta a lo que viene siendo el inciso A. Para el inciso B, que nos pedía encontrar una expresión para la viscosidad como función de rho, delta, gravedad y la pendiente del perfil de velocidad. Lo único que vamos a hacer, primero que nada, es regresar a lo que teníamos cuando hicimos la primera integral, es decir, a ese término de aquí, que la parcial de W con respecto de x era igual a rho gravedad sobre μ, que multiplica a x menos delta. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La parcial de W con respecto de x es igual a rho gravedad sobre μ, que multiplica a x menos delta. Entonces, aquí ya nada más, directamente, nada más despejamos lo que viene siendo la viscosidad, que va a ser igual a rho gravedad x menos delta sobre la parcial de W con respecto de x. Y esa sería nuestra respuesta al inciso B. Y pues nada, materitos, espero que les haya gustado mucho este video. Espero que si les gustó, perdón, si les gustó, se agradecería mucho que dejaran su like. Eso ayuda mucho y motiva a seguir haciendo estos videos. Para en futuros departamentales o parciales, como les llaman en su escuela, quieran que sigamos haciendo videos, pues se agradecería mucho su like. Si también es de su agrado y no les quita tiempo, se agradecería mucho que compartieran estos videos para que así podamos crecer y ser muchos más mateadictos. Espero que les haya gustado mucho, nos vemos en el siguiente video y que tengan un día excelente. Nos vemos.